Hola, bienvenidos a Psicoestadística. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Vicente María de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicoestadística, en lo que respecta a la última parte de la materia correspondiente al núcleo temático 4. Mi nombre es Osvar Carvajal y les doy una cordial bienvenida. En el presente video hablaremos sobre el plan de evaluación de curso en su parte final, como dije anteriormente, sobre la bibliografía recomendada. La unidad temática 4 trata sobre el procesamiento estadístico de datos, el tema a ver en este momento, y describiré lo que corresponde a la actividad sumativa número 4. Estamos en la semana 7, estamos ya próximos a finalizar nuestro periodo académico. Y vamos a tratar en la semana 10 la entrega de lo que corresponde a la evidencia evaluativa, que es la sumativa número 4, que trata de ejercicios prácticos. Se corrige a través de un instrumento de evaluación tipo rúbrica, vale 25% de la nota, y con este 25% más el 75% acumulado de las sumativas 1, 2 y 3, cubrimos el 100% de la nota del periodo presente. La bibliografía recomendada la tienen acá, son libros que corresponden al área de estadística y de la psicoestadística. Y mi recomendación nuevamente, hagan los trabajos en forma ética, sin el uso de inteligencia artificial. Ya sé que hay algunos alumnos que se han quejado de ello, pero insisto, la evaluación de la materia está hecha para que aprendan cada una de las metodologías en una forma progresiva y está dado de tal forma de que no es de gran complejidad la materia. Si yo hubiese utilizado inteligencia artificial, créanme que el grado de complejidad de la materia en cuanto a la resolución de los ejercicios hubiese sido mucho más compleja. Pero la idea no era que colocar ejercicios que usualmente no se les va en la vida práctica. Son ejercicios que se le dan y que me interesa es que aprendan realmente los conceptos. Por eso es que se utiliza o se dice que no utilicemos investigación, inteligencia artificial dentro de la materia. Em, Si aquellas personas que efectivamente han entregado su trabajo sin inteligencia artificial se han encontrado con que las metodologías surgen dudas, preguntan, se les va aclarando y esa era la idea. Con inteligencia artificial nunca hay dudas, nunca. No hay ni un solo estudiante que me haya hecho una pregunta utilizando la inteligencia artificial, porque simplemente hacen copy y pega y moderan el lenguaje. Eso es lo que están haciendo realmente. Entonces, allí no hay aprendizaje como tal. Por eso la recomendación de que aprendamos primero los conceptos y después utilicemos la inteligencia artificial como una herramienta muy valiosa, muy poderosa, pero que en este momento formativo interesa más que aprendan conceptos que van a necesitar a lo largo de toda su carrera. Esta unidad temática 4 trata sobre el procesamiento estadístico de datos y específicamente trata sobre el tema de, o mejor dicho, desarrolla lo que es la competencia específica de calcular medidas de tendencia central, dispersión y correlación como elementos fundamentales del estudio de las variables psicológicas para informar resultados de la investigación. Esta unidad temática 4 tiene como temas de estudio el procesamiento estadístico de datos a través de la descripción de su definición, los tipos de procesamiento de datos que encontramos a nivel estadístico y su aplicación. Entrando ya de lleno en lo que es el proceso de la materia, vemos que el procesamiento de datos no es más que un conjunto de operaciones que buscan hacer un procesamiento, una transformación de datos, usualmente denominados brutos, no porque no estén reflejando algo como tal, sino porque son datos que se capturan y no son procesados o no han sido procesados. Eso ocurre, por ejemplo, en las respuestas a las encuestas, en el registro de observación, y que se transforman de elementos no procesados a elementos procesados o a organización organizada y que de allí podemos entonces utilizar para la aplicación del análisis estadístico. Entonces,
Es un interlace el procesamiento de datos entre lo que es la captura de la información en el campo, en la vida cotidiana, a un elemento más de corte teórico para poder concluir sobre esos datos obtenidos en el campo. Le traigo aquí algunas definiciones de autores reconocidos. Tenemos aquí Kellinger y Lee, que dicen que el procesamiento es la transformación de observaciones en números que permiten probar hipótesis. Hipótesis de algún planteamiento o algún tema que estemos analizando. La visión. Sin el procesamiento adecuado, los datos son solo ruido. Con él se convierten en evidencia científica. Y entonces volvemos a lo que tratamos de llevar elementos empíricos de un momento determinado a elementos que podemos aplicar la ciencia y concluir sobre ello. San Martín y Algarabel definen el procesamiento de datos como el uso de instrumentos, principalmente ordenadores, para la verificación de consistencia, comprobación de rango y almacenamiento sistemático. Entonces, el enfoque que utilizan estos dos autores es el análisis instrumental y conversión de información verbal en datos legibles por la máquina. Obviamente, una vez que los tengo legibles por una máquina, los puedo convertir en evidencia científica a través del procesamiento estadístico de los. Otro concepto. Castro Sánchez dice que el procesamiento incluye resumir datos brutos mediante la creación de estructuras organizadas. Y estas estructuras, como concepto clave, utilizan la palabra transmutación de la conducta observada en una conclusión científica. Cambia nuevamente. Y López habla de que conforman el conjunto de etapas o fases que deben completarse para realizar una investigación basada en información cuantitativa y en obtener resultados que son fieles a la realidad. Entonces, ya vemos que de alguna otra forma, escrito en palabras más, palabras menos, el concepto es el mismo. Capturamos información de nuestra realidad y la llevamos a algún tipo de procesamiento que nos permita manejar y entender esa data en otra forma, usualmente a través de la aplicación de la estadística. Tenemos unas etapas en lo que corresponde al denominado ciclo de procesamiento de datos. Estas etapas se habla de que son etapas críticas y están conformadas en primer término por lo que corresponde a la recopilación de los datos, que es básicamente la obtención desde fuentes fiables. Esto tiene que ser bien importante. Nosotros no podemos tomar datos de fuentes no confiables porque entonces ello nos va a llevar a errores. La preparación implica la organización y lo que es la revisión inicial, la visualización inicial de esa data para ver cómo viene. La entrada, que es la digitalización, que es los ingresos de los datos al software que se vaya a utilizar, sea una hoja de Excel, sea un programa estadístico como el de SPSS, YAP o un programa de simulación. Luego venimos con una cuarta etapa que es el procesamiento, que representa o se realiza en este paso los cálculos, el filtrado y la transformación de la información según lo que nosotros requeramos en un momento determinado, para luego en el paso 5 lograr su interpretación, que es la extracción del valor y significado de esa información, y por último el almacenamiento, que igual implica el respaldo, la seguridad de la información en un tipo de medios, de tal forma de esa información poder ser verificada posteriormente por otros o realmente se forma o conforma un banco de información, un banco de memoria, una biblioteca de información que nos puede servir para análisis posteriores. En estas fases hay o en cada una de ellas hay un elemento que es muy importante, que es la limpieza de los datos. El concepto básicamente indica que representa hasta el 80% del tiempo de análisis de una data, imagínense. Y también se le conoce como preprocesamiento. Básicamente, la limpieza de datos lo que implica es buscar datos duplicados, valores imposibles. Aquí pongo un ejemplo. Estamos recopilando un campo de edad y aparece una edad de 250 años.
o campos vacíos, cuestionarios incompletos, dependiendo de lo que esté analizando en un momento determinado. La regla de oro es si entra basura, sale basura. Entonces, lo que tenemos que buscar es que nuestra data esté limpia, esté procesable y corresponda a lo que queremos en un momento determinado procesar. Y esto me va a llevar a un elemento que ya vamos a trabajar muchísimo en la parte de psicometría, que es en psicometría y en su trabajo de grado, que tiene que ver con el concepto de operacionalización de una variable. Nosotros en psicología, ya lo hemos hablado anteriormente, tenemos una gran dificultad. Nosotros trabajamos con conceptos abstractos, eh, con elementos que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en un concepto único. Depende de la escuela, de la tendencia, de la experiencia. Se generan conceptos hasta de cierta forma diferentes. Por ejemplo, tenemos los conceptos de lo que es la ansiedad, la inteligencia, la felicidad, la motivación, la autoestima. Son conceptos abstractos que en forma general reciben el nombre, y esta palabra la vamos a utilizar mucho de ahora en adelante, de constructos. Y hablamos de constructos psicológicos particularmente. El, el problema que enfrentamos con estos constructos es que no tenemos como una especie de regla para medirlo, no tenemos un metro para medirlo, no tenemos una pesa o una balanza para medirlo, ¿ok? Porque son conceptos que en su definición no tenemos algo como tangible directamente para poder medir. Sin embargo, vamos a buscar la forma de hacerlo, ¿ok? Y eso es lo que generalmente se le conoce como operacionalizar. Entonces, yo pudiera agarrar una variable como la variable de ansiedad y buscar de alguna forma, a través de algún elemento teórico, una forma de medir la ansiedad. Basado en una teoría cualquiera, yo pudiera decir que puedo decir eh, ansiedad nula, ansiedad leve, ansiedad crítica o mayor, etcétera. Pudiera categorizarlo de esa forma. Pero para hacerlo necesito un marco teórico detrás y necesito definir una serie de conceptos para poder llegar a una escala de medición como tal. Pero entonces operacionalizar es convertir un constructo en algo medible. Aquí decimos que la operacionalización es el proceso de definir cómo vas a medir ese constructo de forma concreta, observable y cuantificable. Fíjense que habla de observable. Nosotros tenemos que aterrizar el concepto de una forma concreta y medible, cuantificable. Existen diferentes niveles de una variable y esto suele pasar por una serie de escalones. Primero, para operacionalizar una variable, nosotros definimos conceptualmente qué es la variable que estamos manejando, y en función de eso parte todo lo demás. Aquí dice que la definición entrecomillado de diccionario, no estoy diciendo que utilicemos diccionario, ¿ok? Pero es la definición en la cual nosotros tomamos de determinado autor, de determinado libro, y le damos forma a ese constructo que tengamos en un momento determinado. Las dimensiones son las facetas o la parte del constructo. Ejemplo, la inteligencia pudiera tener una dimensión verbal, una lógica matemática, ¿ok? En la cual nosotros ese concepto lo fraccionamos de alguna forma para medir mejor el constructo dado. Luego tenemos los indicadores, que es la operacionalización como tal. Es lo que realmente vamos a ver, a visualizar o a contar. Es la respuesta a la pregunta: ¿qué tengo que ver para saber que esto está pasando? ¿Ok? Y un ejemplo es el puntaje obtenido en un test de matrices lógicas, por ejemplo. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos una variable, un constructo llamado estrés laboral. Estrés laboral, ¿qué será el estrés laboral? Bueno, y lo vamos a medir en una oficina. Eso no es un elemento que usted llega, repito, con una regla, con una balanza, con un vernier y dice, vamos a ver cuánto de aquí de estrés hay. Lo primero que hacemos entonces es buscar una dimensión fisiológica.
Por ejemplo, pudiéramos medir los niveles de cortisol en la salida o la frecuencia cardíaca para medir el estrés. Eso puede ser una medida. También pudiéramos hacer a través de una dimensión conductual, contar el número de cigarrillos fumados en el descanso o las veces que el empleado llega tarde. Eso es una forma de medir conducta que está asociada a estrés laboral. O una dimensión cognitiva subjetiva, aplicar una escala del 1 al 10 donde el empleado califique su sensación de agobio periódicamente y ir recopilando esa información. Cuando nosotros unimos todos estos elementos y hablamos de operacionalizar, utilizamos una tabla, estilo lo que les muestra, en la cual los conceptos vimos anteriormente los reflejamos a nivel de columna y los definimos, los planteamos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos estudiando la variable depresión, esa variable depresión tendría que buscarle una definición conceptual. Esta definición en este caso es estado de ánimo caracterizado por tristeza persistente y pérdida de interés. Eso va asociado probablemente a un autor, hay que decirlo, o si fue un concepto propio. Esta definición conceptual de ese constructo de depresión, ahora yo voy a tratar de dimensionarlo, de dividirlo en fases. Bueno, se me ocurre que la depresión yo la puedo dividir en cognitiva y en fisiológica. Ajá, y si es cognitiva, ¿qué es lo que voy o cómo la voy a medir? Bueno, a través de la medición de pensamientos pesimistas o de pensamientos pesimistas. Si me voy a la parte fisiológica, a través de la variación del peso. Ahí tengo en el medio una pérdida de sueño. La pérdida de sueño la voy a asociar a la variable cognitiva. Y ese indicador de número de pensamientos pesimistas, veces que he perdido el sueño, o cuántas horas de sueño tengo, no tengo, etcétera, o cuánto estoy variando mi peso, yo lo puedo aterrizar a través de un instrumento de medición, que en este caso son cuestionarios que vamos a ver en psicometría. Y particularmente aquí hay uno que mide depresión, previamente probado. No estamos entrando en qué cuestionario en este momento, pero confórmense con que un cuestionario nos permite medir constructos. ¿Ok? Y nos dice este cuestionario BDI-2 que los pensamientos pesimistas, la pérdida de sueño y la variación de peso, lo puedo estudiar a través, perdón, el pensamiento pesimista y la pérdida de sueño los mido a través de los ítems 1 a 5 de este cuestionario. Y la variación de peso lo mido entre los ítems 6 al 10. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, tengo una variable constructo, una definición de esa variable, una forma de tratar de explicar esa variable que generan a su vez formas posibles de medirla, indicadores, y un instrumento a través del cual puedo medir esos indicadores. En este caso, los cuestionarios son justamente preguntas de tipo o que contienen denominados reactivos. Los reactivos son preguntas, ¿ok? En psicología. Cuando hablamos de reactivos son preguntas. Entonces, estos cuestionarios, repito, nos van a permitir tomar, capturar información que podemos llevar a indicadores, y esos indicadores nos van a permitir medir la dimensión como tal de la variable que estoy estudiando y con ello operacionalizamos una variable. Acá tengo otro ejemplo, más complejo como pueden ver, fatiga mental académica. Las dimensiones las puedo medir, ojo, esto es un ejemplo, repito. Agotamiento cognitivo, que significa saturación percibida en los procesos de atención, memoria y comprensión. La puedo medir también como desgaste emocional y motivacional, que lo defino como la disminución de la energía afectiva y desinterés hacia las actividades académicas. Y un último elemento, en este caso, manifestaciones conductuales y somáticas, que son respuestas físicas y cambio de hábito autopercibido debido al esfuerzo mental de la fatiga. Si me voy con la rama del agotamiento cognitivo, yo puedo generar indicadores de tipo dificultad para mantener la concentración en clases teóricas, lentitud percibida al procesar lecturas académicas y bloqueos mentales durante el estudio. Estos son elementos que considero me pueden medir agotamiento cognitivo. Si es así, esos ítems yo los valido a través de instrumentos. Y entonces, en este caso, se utiliza la escala de Charter de fatiga y el MBI-GS de Student Surveys, que son
son test psicológicos que nos permiten medir fatiga o agotamiento. En este caso, veo que dentro de esos instrumentos hay unas preguntas específicas que me pueden medir este indicador. Si yo digo dificultad para mantener la concentración en clase, la pregunta es, ¿me cuesta más trabajo de lo normal concentrarme en lo que leo? Si tengo lentitud percibida al procesar lecturas académicas, la pregunta sería, ¿siento que mi mente se bloquea cuando intento resolver problemas complejos? Si tengo bloqueos mentales durante el estudio, ¿me resulta difícil mantener el hilo de la clase? Esas formas de medirlo, yo puedo hacer una pregunta tipo cuestionario y asignarle una escala de medición. En este caso se conoce como escala de Likert, no se preocupe, esto se estudia más adelante, pero básicamente una escala de Likert es una escala ordinaria, va de cero a un número o va en forma numérica. En este caso estamos poniendo cero implica nunca, uno casi nunca, dos a veces, tres con frecuencia. Me cuesta más trabajo de lo normal concentrarme en lo que leo. Veo mi escala y digo a veces, entonces punteo dos. Y ahí ya yo tengo que mi indicador va a tener un valor y yo voy a poder, de alguna forma, ir midiendo esos procesos de agotamiento cognitivo, de desgaste emocional y manifestaciones conductuales somáticas. Esto lo vamos desarrollando entonces en los diferentes elementos. Les dejo para que lean lo que es desgaste emocional y motivacional y las manifestaciones conductuales y somáticas en esta tabla. Ahora, ¿por qué es tan importante la parametrización? O mejor dicho, la operacionalización. Porque cuando nosotros tenemos conceptos que son diferentes y no estamos claros en lo que realmente, o estamos claros, pero tenemos posiciones totalmente opuestas o contrarias o diferentes, eh, nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para lo que me es blanco, para otra persona puede ser gris. Y entonces ya ahí tenemos una dificultad. Si nosotros operacionalizamos la variable, estamos definiendo el concepto, las formas de fraccionarlo, las formas de medirlo a través de indicadores y dando un instrumento específico para medirlo. Y con ello nosotros vamos a poder entonces hablar peras con peras. Porque cuando la otra persona venga a hablar de esa variable en particular, estamos claros en qué concepto estamos manejando para podernos entender. Otro de los procesos que ocurre en lo que es el manejo de datos es la codificación, que es el proceso de asignar un valor numérico a las respuestas para que puedan ser procesadas estadísticamente. En una escala de Likert, por ejemplo, yo pudiera asignar un valor numérico a respuestas de totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo o totalmente de desacuerdo. Y al revés, al derecho, como ustedes quieran, depende de lo que estén tratando de plantear, le asigno un número. Totalmente de acuerdo 5, de acuerdo 4, neutral 3, en desacuerdo 2 y totalmente de desacuerdo 1. Esto es un ejemplo. Ahora, todos estos elementos de manejo de información tienen consideraciones éticas. Y en el caso de psicología, esto es vital, fundamental. Primero, la data, como proviene de pacientes, tiene que manejarse bajo temas de confidencialidad. Eh, por lo tanto, usamos la anonimización de los datos, que es el uso de IDA, o ID, perdón, en lugar de nombres. Entonces, pongo, por ejemplo, un número, 102343, ya yo sé que internamente es el paciente Osvaldo Carvajal, pero no lo doy a conocer. Lo conozco yo porque estoy procesando la información, pero no lo doy para no comprometer la información del paciente Osvaldo Carvajal. El otro es la integridad. No se puede manipular la información para forzar que una hipótesis sea cierta, porque yo lo puedo hacer, lo puedo plantear, pero otros lo van a descubrir y me lo van a refutar. Mi integridad quedará entredicha en ese caso. Para manejar datos en grandes volúmenes, se utiliza un software y no estamos viendo ninguno en esta clase, pero tenemos software de mercado que estoy dando aquí los nombres y le estoy dando aquí más o menos lo que es el logo de esas marcas. Tenemos ya, tenemos Yamovi, que son gratuitos, los podemos usar en las redes y están diseñados para psicólogos. Tenemos el SPS, que es
programa utilizado tanto en las matemáticas como en la ingeniería, en las ciencias, en forma general, muy bueno, complejo. Y tenemos el más usado por todos nosotros, creo yo, que es Excel como matriz para diseño y captura de información. Dicho esto, es el tema número 4, entonces de la unidad de temática 4, vamos a describir nuestra actividad sumativa 4. Nuestra actividad sumativa 4 es de ejercicios prácticos. Y en esta unidad vamos a resumir todos los conceptos que hemos visto de la unidad 1 hasta la 4, no podemos disociarlo. Y lo hice nuevamente bajo la misma figura que les estoy manejando al principio del periodo. Pequeños problemas para afianzar conceptos. ¿Ok? Eso es lo que me interesa, pequeños problemas para afianzar conceptos. Entonces les digo, en una muestra de 8 pacientes con los siguientes datos diagnósticos: depresión, ansiedad se repite otra vez, estrés, depresión, estrés, ansiedad. Crea un sistema de codificación numérica y presente la serie de datos codificada. Segundo, un estudiante responde a un ítem de satisfacción vital con la opción muy de acuerdo. Si la escala es de 1 muy en desacuerdo a 5 muy de acuerdo, ¿qué valor asignarías en la matriz? Analizar allí. ¿Cómo lo hago? En una base de datos de horas de sueño, encuentra estos valores: 7, 8, 6, perdón, encuentras estos valores: 7, 8, 6, 24, 7, 5, menos 2, 8. Identifica los dos valores que deben ser eliminados en la limpieza y explica por qué. De esa data hay datos que no sirven, cuál es eliminar este y el por qué. Con los datos 12, 15, 12, 14, 15, 12, 12, 14, elabora una tabla de frecuencia absoluta, eso lo vimos anteriormente. Tiene las edades 17, 25, 16, 30, 42, 15, 19. Crea una nueva variable llamada categoría, donde 1 es menor de edad, menor a 18, y 2 es mayor de edad, mayores o iguales a 18. Muestre la lista final cómo quedaría. Un test de autoestima tiene 4 ítems. El sujeto 1 puntuó ítem 1 igual a 4, ítem 2 igual a 3, ítem 3 igual a 5, ítem 4 igual a 2. Calcula el puntaje total del sujeto para la matriz que se plantea. En un grupo de 40 estudiantes, 26 son mujeres. ¿Cuál es la proporción y el porcentaje de mujeres para el informe de resultados? Esto lo vimos en clase pasada también. Identifica el valor mínimo, el máximo y calcula el rango de la siguiente serie de puntajes de coeficiente intelectual: 100, 115, 95, 130, 105, 88. Cree una matriz de 5 filas y 3 columnas, en las cuales va a colocar los campos ID, en la identificación, sexo, puntuación, con datos inventados por usted que cumplan con los criterios de coherencia. Cree esa matriz. En una encuesta de 10 personas, 2 no respondieron la edad. Si decide sustituir esos vacíos o valores vacíos por la media del grupo y los otros 8 tienen valores de 20, 22, 20, 24, 18, 22, 20 y 10, ¿qué valores pondrían en los espacios vacíos? Les doy la pista, calculen la media. Más fácil no puede estar. Inversión de ítems. En un test, el ítem 5 es negativo. Me siento triste. Si el sujeto marcó 4 en una escala de 1 a 5, pero para el procesamiento necesita que todos los ítems midan felicidad, ¿cómo recodificaréis ese 4? Les doy una fórmula ahí que deben interpretar. Máximo más 1 menos el valor. La inversión del ítem es lo que se conoce como recodificación inversa. Pueden investigar ese concepto para que precisen esta respuesta. Es muy sencillo. A partir de la tabla, puntaje 1 tiene una frecuencia de 5, puntaje 2 tiene una frecuencia de 8, puntaje 3 tiene una frecuencia de 3. Calcule la frecuencia acumulada para cada nivel. 13. Son muchas preguntas, dirán ustedes, pero son todas que salen en 2 líneas. Un sujeto más, bueno, cada una que otra en 3. Un sujeto marca en su encuesta que tiene 15 años, pero en la variable ocupación marca jubilado. Explica el procedimiento de limpieza que aplicaría en este caso de error lógico, de detención de inconsistencia.
dada una matriz donde la columna género tiene códigos 1, 2 y la columna de presión tiene promedios de 15 para el código 1 y 25, para el código 2, si uno es igual a hombre y dos mujeres, redacte una conclusión sobre qué grupos presentan mayores niveles según el procesamiento realizado de información. Y por último, va a ser su reflexión de aprendizaje que debe tener una extensión de una página. No están leyendo. En la rúbrica se especifica una página. Se dice la información de la sumativa y escriben un párrafo de 4 líneas. Entonces, después no sé qué. No tienen la puntuación completa, pero es que no están leyendo. Recuerden que la reflexión se diferencia de las conclusiones que estas últimas se describen en tercera persona, mientras que la reflexión se escribe en primera persona. Describe experiencias personales y aprendizajes obtenidos a lo largo del trabajo. Tienen las normas APA y de la UBA en esta carpeta. En ningún caso se acepta el link en el trabajo, no serán corregidos, no deberá hacer copias en libros de internet de otros profesores o otros trabajos. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word a entregar. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables de investigación del área de psicología, estadística o la psicoestadística. Insisto, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, blogs personales o páginas generales de información similares y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recuperación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o captura de información. Como esto es una tarea práctica, usted puede engañar y usted puede meter el problema muy sencillo que tiene allí y que se lo dé la máquina. Lo felicito. Se va a graduar como un tremendo psicólogo. Deben describir la fuente según las normas APA y la ponderación máxima de su trabajo será 25%. Los resultados se presentan en un archivo Word, si utiliza una Excel debe subir la hoja de Excel y capturar la imagen de la misma. Eh, debe presentar en el archivo Word la portada institucional de una página o cuartilla, una página completa, no 3/4, no media página ni un cuarto. Introducción, mínimo una página también. Presentación, resolución de ejercicio paso a paso. Pegue las imágenes en el archivo de ser desarrollado, mínimo 8 páginas o cuartilla. Puede ser que lo haga el ejercicio a mano, también haga la captura de la foto y lo sube paso a paso en su trabajo Word. Debe presentar la reflexión de aprendizaje en mínimo una página, las conclusiones del trabajo en mínimo una página, las referencias siguiendo las normas UBA y de estas mayores a 6 referencias. Imagen superior 4 centímetros, resto 3 centímetros, letra Arial 12, interlineado 1.5, párrafo justificado, si todo el espacio entre los párrafos. Vamos a medir esto a través de una rúbrica que mide exactitud y precisión de los cálculos de las medidas estadísticas, vale 25 puntos. Los conceptos, terminología estadística empleado, 25 puntos. La calidad de información, 25 puntos. Razonamiento estadístico matemático, 15 puntos. Y la puntualidad de entrega, 10 puntos. Esta puntualidad, les recuerdo, es, o se corrige sobre 100 puntos, cuando usted entrega su trabajo entre la fecha de inicio y la fecha de cierre. El sistema se va a aperturar el 6 de julio y se cierra el 12 de julio a la medianoche. Si usted entrega su trabajo en plazo extendido, que va desde el 12 de julio a la medianoche hasta el 14 de julio a la medianoche, su trabajo se corregirá sobre 90. Ya no nos queda más encuentros síncronos. Cualquier duda, pregunta por favor por el foro de dudas o la mensajería. La mensajería, como han visto, la reviso diariamente y les estoy dando respuesta a todas sus inquietudes. Tienen mi Twitter, tienen mi Instagram para cualquier inquietud que tengan bien a tener a lo largo del periodo. Dicho esto, les deseo el mayor de los éxitos. Por favor, nuevamente acudo al patrón de solicitarles, de retarles, de decirles que hagan los trabajos bajo forma ética. En vez de quejarnos porque nuestro profesor malvado no nos está dejando utilizar la inteligencia artificial y es un retrógrado del siglo pasado, entiendan que aquí hay conceptos base que tienen que aprender y los tienen que aprender ustedes. La inteligencia artificial lo sabe, Wikipedia lo sabe. ¿Ok? Lo que interesa aquí es que usted los maneje, que usted cuando pueda hablar con un psicólogo el día de mañana pueda hablar de tú a tú entendiendo el concepto, entendiendo de qué están hablando. Cuando me entreguen un informe en un momento determinado a otro psicólogo, lo puedo interpretar
sin la necesidad de estar pasando por una inteligencia artificial para que me lo lea, porque entonces nuestra capacidad de análisis es nula como psicólogo. ¿De acuerdo? Les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en otra oportunidad. ¿Dudas? Por acá tengo a la compañera Fiorella Marilini, si no pronuncié correctamente, que tiene una duda por el chat del video. Y dice lo siguiente: ¿la escala de Likert se usa solo para constructos psicológicos? No, el concepto de la escala de Likert no es que es una escala determinada para psicología, es una escala de amplitud total. Yo pudiera preguntarte, por ejemplo, el modelo de carro Corvette, ¿te gusta o no te gusta? Casi que eres indiferente, por decir tres elementos. Entonces decirte que cero es que soy indiferente, uno es que no me gusta mucho, y dos, y tres, y dos, perdón, que me gusta mucho. Y eso genera una escala de Likert. Y no estoy haciendo ninguna medición psicológica, simplemente estoy midiendo el gusto con respecto a una marca de un carro, por decirte algo por el estilo. Lo que utilizamos en psicología muchísimo es la escala de Likert, y hay otros tipos de escalas, ojo, hay escalas de orden, de posicionamiento, etcétera. Pero lo que estoy diciendo en un momento determinado es que los constructos los vamos a tratar de operacionalizar a través preferiblemente de un número. Y la escala de Likert me va muy bien allí. Pero yo pudiera medir algún elemento también como, eh, por ejemplo, cuando te despiertas, sientes que dormiste bien. Entonces, la respuesta en vez de ser 0, 1, 2, simplemente es siempre duermo bien, casi siempre duermo bien, a veces duermo bien, normalmente duermo bien, muy pocas veces duermo bien, nunca duermo bien. ¿De acuerdo? Y eso es una escala. ¿Ok? Y básicamente se entiende o se maneja mejor si lo manejo a través de un número para efectos de computación, pero las máquinas ahorita lo podemos hacer con ese tipo de escala, la lectura del dato, el informe de texto y más nada, listo. Pero no es exclusivo, ¿ok? No es exclusivo del área. Acá me colocas, ok, entiendo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Fiorella? Me contestaste ahorita que no, pero ¿surgió alguna? Perfecto. Listo, entonces nada, cualquier cosa, por favor, seguimos en contacto a través del chat. Gracias, Fiorella, por asistir. A los demás, me llama la atención, la mitad de la clase no está viendo los videos, después no sé qué. Ahí están las metodologías descritas paso a paso para que puedan hacer con éxito su trabajo. Eh, Insisto, sé que hubo la discusión de que el profesor, como me puso algún estudiante por allí, estamos en el año 2026, perfectamente entendido. Si yo les muestro los títulos que yo tengo en el área de matemática, estoy clarísimo que en el año 26 del siglo XXI. Pero yo lo que estoy dándoles conceptos digeribles para que ustedes los manejen. Quiero que lo vean así, por favor. ¿Ok? Y la idea es no que la máquina los aprenda. La idea es que ustedes, como psicólogos, los aprendan. De eso se trata. Dicho esto, les dejo eso allí. Les deseo lo mejor y nos vemos en otra oportunidad que probablemente sea en psicoestadística, perdón, en psicometría, en los cuales vamos a ver estos conceptos nuevamente. Vamos a utilizarlos en otra dimensión y se van a volver a quejar conmigo porque no los voy a dejar utilizar la inteligencia artificial. El resultado, en un 90 y pico por ciento, los estudiantes dicen gracias, profesor, aprendí. Eso es lo bonito, eso es lo importante y eso es lo que deseo. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.